Dios les bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor dice en Mateo 16, en el versículo 13 en adelante, habla cuando el Señor Jesucristo llega a la región de Cesarea y les hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ellos que soy yo? ¿Verdad? Y los discípulos comienzan a pensar y a decirle. Unos dicen Juan, otros Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros pues algún profeta, ¿verdad? Pero el Señor les hace una pregunta que hasta el día de hoy tiene que retumbar en nuestra vida, ¿verdad? Y les pregunta: pero ustedes, o para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Para ustedes, ¿quién soy yo? Me imagino, hermano, y me pongo en los pies de estos hombres. El silencio, ¿verdad?, que hubo en ese momento, en ese instante, ¿verdad?, en qué respuesta dar. Pero vino Pedro y dice: tú eres, dice, en el versículo 16 le responde, va: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Impactante la respuesta, ¿verdad? Pero más impactante lo que el Señor le dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tuvo Pedro una revelación. Pero este mismo hombre también le dijo el Señor en su momento en Mateo 16, 20 en adelante, también le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando el mismo Pedro quería impedir que el Señor fuera, ¿verdad?, a Jerusalén. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. O sea, el mismo hombre que tuvo la revelación, ese mismo hombre también fue un instrumento de Satanás. También le dijo en Lucas 23, versículos 30 en adelante, le dice: yo iré contigo, le dice, hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Lo negó y se apartó y comenzó a maldecir y a hablar ya de una forma diferente, porque la gente sabía que él era cristiano por la forma de hablar. Amados hermanos, estos versículos nos hacen entender que las mismas personas que en un momento nos dicen que nos aman, después nos van a odiar. Los que hoy nos pueden besar, mañana nos pueden abofetear. Los que hoy dicen que van a estar con nosotros y que no nos van a dejar a la menor circunstancia, al menor error que nosotros podamos cometer, se van a apartar de nosotros y nos van a criticar. Eso pasó con Pedro, ¿verdad? Él tenía sus buenas intenciones, pero en el momento de la verdad falló, como muchos de nosotros en su momento hemos fallado. Pero lo interesante de esto, hermano, lo interesante de esto es que por mucho pecado, por grandes errores o por grandes ofensas que a usted y a mí nos han hecho, nosotros no somos llamados. Quiero que esto se lo grabe en su corazón, hermano. Nosotros no hemos sido llamados a maldecir, ni hablar en contra de aquellos, ni ir en contra de aquellos que en su momento nos han dañado a nosotros. Ahora, ¿por qué se lo digo esto, hermano? Porque ese mismo hombre, ese mismo Pedro, lleno de revelación, pero también instrumento de Satanás, también que dijo que iba a ir con el Señor hasta la muerte y se apartó. Ese mismo hombre también caminó por las aguas, pero se hundió y la mano del Señor lo rescató. Ese mismo hombre que en su momento levantó espada, amados hermanos, ese mismo hombre fallido, instrumento inútil a la vista humana, usted lo va a ver más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 16, 17 en adelante, usted lo va a ver donde el hombre se para en el aposento alto y comienza a decirle las verdades a aquel pueblo cuando cayó la unción, cuando cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ese mismo hombre
que en su momento fue un instrumento de Satanás, ahí ya era otro hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando usted lo mira en el primer discurso, en la primera prédica, en la primera predicación de Pedro, se convierte en 3,000. Y más adelante 5,000, y más adelante multitudes, al grado que aquel hombre que un día le dijo el Señor, tú eres instrumento de Satanás. Más adelante usted lo mira, donde la palabra dice que aún con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Yo he oído mucho decir, yo quiero la unción de Pedro, quiero la unción de este, quiero la unción del otro. ¿Sabe, hermanos, para llegar ahí, a esa unción maravillosa, hay que cometer muchos errores? Hay que levantarse de muchas caídas, pero hay que saber perdonar a aquellos que nos han ofendido. Usted anhela en su corazón un ministerio, créame que Dios se lo da, pero también tenga en cuenta que juntamente con ese llamado van a venir opositores que le van a hacer la guerra, le van a buscar la manera de destruirlo. Pablo, otro ejemplo, un asesino, un hombre que no tenía misericordia, no tenía piedad, un hombre que se deleitaba, se gozaba, disfrutaba con matar, destruir, hacer daño, encarcelar a los cristianos. Le apareció el Señor y le dijo, ¿por qué peleas contra mí? No le dijo, ¿por qué peleas contra fulano, sutano? No, contra mí. Porque el pleito que es cuando usted se levanta en contra de un hombre, aunque esté caído, usted está peleando con Dios. Si usted se levanta en hablar en mal de una congregación, usted no está hablando en mal de cierta congregación, está hablando en mal de Dios, del Señor, porque del sacrificio de la cruz nació la iglesia. Tome en cuenta esto, hermano, cuando usted se levanta a hablar en contra de un ministro, de un pastor, aún del hermano que limpia el lugar donde se congrega, está hablando de Dios. Porque si he aprendido algo en el caminar de la vida, y usted puede ser testigo de eso, es que por muy mal que nosotros estemos, por muy mal que usted mire un hombre, por muy destruido que lo mire, por un pecado que pueda estar en lo más profundo del lodo cenagoso, de ahí la mano misericordiosa de Dios se mete, lo levanta y lo restaura y hace un instrumento útil que el día de mañana va a ser bendición para su vida o para la mía. Por lo cual, amados hermanos, dice la palabra, sembrando misericordia, recibimos misericordia. Sembrando mal, recibimos mal. La decisión es de cada uno de nosotros. Amado hermano, Pedro cometió muchos errores. Pedro fue impulsivo en muchas cosas. Pero cuando vino la llenura del Espíritu Santo, se cambió, se transformó. Y usted sabe quién es Pedro hasta el día de hoy, lo que significa ese nombre. Amado hermano, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que ese amado y tierno amor del Espíritu Santo nos guíe. Que cuando cometamos un error tengamos el valor de levantarnos. Que cuando nos caemos, hermano, no nos quedemos en el suelo, sino que los levantemos con el poder del Espíritu Santo. Que cuando hablemos nuestra boca, amados hermanos, sea un instrumento de Dios, que cuando escuchemos nuestros oídos se escuchen y puedan tener un filtro para recibir lo bueno, lo que edifica, no lo que contamina. Que cuando nuestros ojos miren la luz de Cristo y sean iluminados por la luz de Cristo y cegados para todo aquello que no edifica nuestra vida. Ese es el deseo de Dios para que nosotros podamos ser hombres llenos del Espíritu Santo y podamos levantar a otros que en su momento están caídos. Pero recuerde esto, hermano, no somos llamados a maldecir, aunque nos hagan el daño que nos hagan. Somos llamados a bendecir, porque el que hoy está caído, mañana puede ser un hombre de Dios, un gran instrumento de Dios que va a bendecir nuestras vidas. Amado hermano, muchas gracias y que el Señor le bendiga.